Hola familia de RS Online, estamos felices de poder estar un sábado más, el último sábado de este mes de abril, aquí conectado con ustedes, cerrando una serie maravillosa, una serie preciosa que nos ha bendecido muchísimo. Gracias por estar ahí del otro lado, por conectarte cada sábado con nosotros. Queremos saber con cuántas personas estás ahí conectado. Sabemos que en muchas situaciones está la familia, la pareja, los amigos, los hermanos ahí conectados. Así que queremos que ahí en la casilla de comentarios escribas con cuántas personas estás. Si son 2, vas a escribir X2. Desde qué ciudad o desde qué país te conectas, también nos encantaría saberlo. Hay un anfitrión ahí listo para saludarlos, para darles la bienvenida. Y también, si quieres oración, si tienes una petición de oración, puedes cliquear acá abajo donde dice solicitar oración, vas a escribir ahí tu petición de oración y lo pasaremos a nuestro equipo de intercesión que va a estar orando por esa petición. Gracias de nuevo por estar aquí, bienvenidos, esto es RS Online. Finalizamos hoy la serie Si Dios existe, ¿por qué el mal? Y hemos visto a lo largo de esta serie argumentos sobre la existencia de Dios, de cómo obra, de cómo se mueve. Y la mayoría de los que estamos aquí estoy seguro que creemos en ese Dios todopoderoso y soberano. Hemos visto que el mal en muchas situaciones son consecuencia de vivir a nuestra manera, de vivir lejos de lo establecido por Dios. Y también hemos visto y conocemos que Dios permite ciertas situaciones en nuestra vida para fortalecer nuestra fe y llevarnos a su propósito. Una de las características de Dios, de los atributos de Dios, es que Dios es omnipresente. ¿Qué significa esto? Que está presente en todas partes y al mismo tiempo. Esto es asombroso, emocionante, pero al mismo tiempo trae una incógnita, porque si a veces nos preguntamos, bueno, si Dios está en todas partes, si Dios está presente en todas partes a la misma hora, en el mismo tiempo, entonces, ¿dónde estaba Dios cuando me pasó esto malo a mí? ¿Dónde estaba Dios cuando yo estaba sufriendo, cuando estaba padeciendo esta enfermedad? ¿Dónde estaba Dios cuando perdí mi familiar? ¿Dónde estaba Dios cuando no la estaba pasando bien? ¿Dónde estaba Dios cuando estaba pasando por esa situación difícil? Creo que no soy el único que en un momento de la vida, en algún desierto, en algún momento de crisis, sentí que Dios me ignoraba, sentí que Dios me había abandonado, sentí que Dios me había pegado una patada y me había mandado del otro lado, que no estaba conmigo, que no me acompañaba, que no escuchaba mis oraciones, que estaba solo. Seguro a ti también te ha sucedido y ahí fue donde te preguntaste, o muchos se han preguntado, o algunos hoy en día dicen no creer en Dios porque les sucedió algo malo y dijeron, Dios no existe. Dios no estuvo presente cuando perdí mi madre, mi padre, cuando perdí mis hijos. Dios no estuvo presente cuando pasó esto crítico en mi vida, esto malo en mi vida. Todas esas veces que cruzamos desiertos, que vivimos crisis, ese problema donde sentíamos que estaba solo, agotado, que sacábamos fuerzas tal vez de donde no las teníamos para hacer una pequeña oración y aún así sentíamos que la oración no pasaba del techo, que Dios no escuchaba nuestra oración. A esto le sumamos que tal vez Dios nos había prometido algo y veníamos esperanzados, veníamos creyendo, confiados en lo que Dios nos había prometido, en lo que Dios había dicho que iba a pasar con nuestra vida, pero de repente el panorama se vuelve contrario a eso que Dios nos prometió y nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Dios me habrá abandonado? ¿Dios será que me dejó solo? Hoy quizá
estés pasando por uno de esos momentos, donde dices, si Dios está presente, si Dios está en todas partes, ¿por qué no está presente en mi vida? ¿Por qué no está hoy aquí en esa situación que estoy viviendo? ¿Por qué no me responde? ¿Por qué no hace el milagro por el que vengo orando y clamándole todos los días? ¿Por qué no me ha sanado? Dios me abandonó. Dios me dejó solo. Dios me había prometido algo y parece que se olvidó porque no me lo va a cumplir. Sé que tal vez puede estar pasando esto, o lo pasaste en algún momento, o tal vez en un futuro podrás pasar una situación donde tengamos ese sentimiento. Pero hoy yo quiero cerrar esta serie, este tiempo, y he titulado esta reflexión Presente, porque Dios siempre está presente. Y hay una historia en la Biblia que te voy a poner un poco en contexto, una historia muy emocionante que nos va a ilustrar esto de lo que te estoy hablando y nos va a traer mucha esperanza. Dios escoge a un hombre llamado Abraham. Escoge a este hombre para ser el patriarca de su pueblo, el hombre con el que Dios fundaría su pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios. Este hombre, Abraham, era de avanzada edad y por allá en el capítulo 12 de Génesis vemos cuando Dios le promete algo y le dice, Abraham, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Esto es hermoso cuando lo escuchamos. Tenía Abraham unos 75 años cuando Dios le dijo esto. No tenía hijos. Más adelante, un par de años más adelante, Dios vuelve a hablar porque desde ese capítulo 12 te invito a que leas la historia completa. Vemos diferentes situaciones por las que fue viviendo Abraham, donde Dios fue permitiendo para ir cumpliendo esta promesa que le había dado. En un momento Dios vuelve y le dice a Abraham, porque toda la tierra que ves la daré a ti. Hay una parte de la historia donde Abraham estaba con su sobrino Lot y se separan. Lot escoge una parte de terrenos, por decirlo así, de tierra, y otra parte, Abraham dice, ok, yo me quedo en esta parte, y Dios le dice, toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia, y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra. Hasta aquí todavía no habían hijos, no había descendencia. Un tiempo después, Dios vuelve a hablar a Abraham y le dice, no temas, yo estoy contigo. Y Abraham le dice, Señor, tú me prometiste descendencia y no tengo hijos. Entonces, ¿cómo se va a cumplir eso que tú me estás prometiendo? ¿Acaso mi heredero va a ser mi sirviente? Además de todo esto, un detalle. Sara o Sarai, su esposa, era estéril. Así que Dios prometía descendencia, Dios prometía grandes cosas, pero Abraham aún no veía a su descendiente. Más adelante vemos que Abraham y Sara quisieron ayudar a Dios, así que Abraham tuvo un hijo con su sirvienta. Y es una historia aparte, pero no era lo que Dios había mandado hacer. Y ese hijo no era parte de la promesa, no era parte de los descendientes de Abraham para su pueblo, para el pueblo de Dios. Así que Abraham tenía unos 99 años cuando Dios le dijo que le daría un hijo de su esposa Sara. Abraham se rió porque era viejo y además su esposa también era de mucha edad y sobre todo era estéril. Pero había una promesa y Dios estaba dispuesto a cumplirla. Y un año más tarde, aproximadamente a los 100 años, Abraham tiene a su hijo. Sara queda embarazada y nace Isaac, el hijo de la promesa. ¿Y qué pasó después? Ahí sí quiero que vayamos a la Biblia y vamos a leer el versículo 1 del capítulo 22 de Génesis, porque aquí es donde quiero entrar en una historia asombrosa, emocionante.
Dice el versículo 1 del capítulo 2 de Génesis de la siguiente manera. Aconteció después de estas cosas, había pasado tiempo, Isaac, en este momento el hijo de Abraham, era un niño de una edad avanzada, no era una criatura muy pequeña, no era un bebé muy pequeño, porque más adelante vemos que ayuda a llevar la leña, ¿sí? Así que no era un chico muy pequeño, habían pasado ya unos años de que Abraham había tenido su hijo, se había encariñado con él, ya había vivido algo con él, y dice que aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Versículo 4, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Vamos a dejarlo hasta ahí y el resto de la historia te la voy a ir contando. Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, al hijo que tanto esperó, al hijo de la promesa, al hijo que milagrosamente vino al mundo, vino de una madre estéril y muy anciana y de un hombre muy anciano, contra todas las probabilidades de poder tener una criatura, un hijo. Isaac nació, y ahora, unos años más tarde, el mismo Dios le dice a Abraham: Abraham, quiero que sacrifiques tu hijo. A partir de ese momento la Biblia no nos narra, no dice qué respondió Abraham o qué pensó Abraham. El versículo 3 leíamos que Abraham se levantó de mañana, preparó el asno, preparó la leña y se fue con su hijo y 2 sirvientes más. No dice la Biblia que Abraham le haya dicho: Dios, ¿pero por qué? Ahora, después de viejo que me lo diste, ¿y entonces qué va a pasar? ¿Y cómo se va a cumplir lo que prometiste? Abraham no pregunta nada de esto, sino que es obediente y empieza, por decirlo así, un viacrucis, un desierto. Un minuto a minuto donde estoy seguro sufría amargamente porque sabía que tenía que ir a obedecer algo que obviamente no quería hacer. ¿Quién quiere sacrificar a su hijo, a su único hijo, al hijo que ama? ¿Quién quiere hacerlo? Y más cuando sabes que no vas a poder tener otro. Tal vez en el fondo Abraham, con la fe que tenía, sabía que así como Dios le había dado a Isaac en su vejez, pues le pude dar otro hijo, pero igual no era nada fácil. Pasaron 3 días de camino. ¿Te imaginas el día, las noches que tuvo que haber pasado Abraham? Donde en sus pensamientos estaba: ¿en qué momento Dios me dice: no, Abraham, ya no? Quería probarte a ver cuál iba a ser tu reacción, cuál iba a ser tu actitud, y ya veo que tu actitud es buena, es de obediencia, así que devuélvete. No, Abraham seguía día tras día, noche tras noche. Y ahí es donde humanamente, en medio de esa crisis, en medio de esos momentos, decimos: ¿y Dios dónde está? ¿Acaso Dios enloqueció? ¿Acaso Dios no existe, que me promete algo? ¿Acaso Dios es mentiroso? ¿Acaso Dios qué piensa? ¿Por qué me pide lo que me está pidiendo? ¿Por qué me castiga de esta manera? No sé si alguna vez tú dijiste eso, pero yo lo dije. Alguna vez yo dije: Dios, ¿por qué me castigas de esta manera? Tiempo después entendí que Dios no me estaba castigando, porque Dios no castiga. Pero mientras todo esto sucedía, y tal vez en la mente de Abraham había un conflicto, y seguramente a veces oraba o a veces decía: Dios, por favor, ¿qué está pasando? Dime que me detenga. Porque no fue inmediato, pasaron 3 días con sus respectivas noches. Cuando Abraham vio el monte, le dijo a sus siervos: quédense aquí, ahora me voy con el muchacho. Y me encanta lo que termina diciendo Abraham, porque dice
que vamos a ir a adorar y volveremos. Fueron dos palabras de profecía, dos palabras de fe, dos palabras de confianza. A pesar del dolor que él sentía, a pesar de lo que él estaba viviendo, él dice, vamos a ir a adorar y volveremos, no volveré. Definitivamente fueron días tristes, tortuosos. Fueron días donde cada minuto para Abraham eran eternos. La Biblia dice que Abraham llegó hasta ese lugar con su hijo, empezó a preparar el altar, las piedras del altar. Su hijo le dijo, papá, ¿qué vamos a sacrificar? No tenemos nada. Y Abraham seguramente con un taco en la garganta no sabía qué decirle, no sabía qué responderle. Empieza a preparar el altar, las piedras. Dice en un momento que ata al niño. ¿Te imaginas ese momento donde él tiene que amarrar a su propio hijo para ponerlo sobre el altar? Seguramente en ese momento Isaac ya sabía que él iba a hacer el sacrificio. Yo siempre he dicho que entre líneas de los versículos de la Biblia hay cientos de palabras. Que los escritores de la Biblia, si hubieran escrito cada minuto de lo que sucedía en aquellos momentos, pues no habrían libros, no habría un libro para recopilar todo eso. Seguramente Isaac lloró, seguramente Isaac le decía, papá, pero ¿qué está pasando? Seguramente empezaron a adorar en medio de ese momento, a orar al Dios en el que ellos confiaban. Abraham preparó su cuchillo y dice la Biblia que cuando levantó su cuchillo, ahí, ese fue el momento donde el ángel de Jehová, el ángel del Señor lo llamó, Abraham, Abraham, detente. Dios ha conocido tu corazón y ha conocido el temor que le tienes. En ese momento Abraham levantó su mirada y detrás de él había un carnero atrapado. Dios había provisto para el sacrificio. Dios había permitido que Abraham llegara hasta ese último segundo donde él levantó su mano, el cuchillo, para sacrificar a su hijo como una ofrenda a Dios. Y en todo este tiempo puede ser que Abraham se sentía solo, Abraham sentía que Dios lo había abandonado, Abraham sentía que Dios no estaba ahí, pero Dios estaba presente en todo tiempo. Él estaba viendo la escena de principio a fin. Seguramente los ángeles estaban ahí expectantes, diciéndole, Dios ya, manda a decir que no, lo va a matar, no vamos a alcanzar a llegar. Pero Dios esperaba y esperaba. Pero Él estaba ahí, Él estaba atento a lo que estaba sucediendo. Porque Dios nunca nos deja solos. Podremos estar pasando un momento que no entendemos y estoy seguro que Abraham no entendía lo que estaba sucediendo. No entendía, pero él nunca vemos en la Biblia que él refutó, nunca vemos en la Biblia que él le dijo a Dios por qué o le pidió explicaciones a Dios. Nunca vemos eso. Tal vez había en su mente un conflicto, pero nunca de su boca salió, Dios, ¿pero por qué? ¿Pero cómo así? Pero es mi hijo. Tú me lo diste. Es el cumplimiento de la promesa y entonces, ¿cómo es que voy a heredar? ¿Cómo es que voy a tener mucha descendencia si el único hijo que me diste ahora me lo vas a quitar? Es similar a nuestras situaciones cuando estamos pasando esos momentos donde creemos que Dios nos ha abandonado y le reclamamos a Dios y le decimos, Dios, pero ¿dónde estás? ¿Pero dónde estuviste? Dios, pero ¿por qué haces esto? Dios, pero ¿por qué haces lo otro? Y tal vez por eso sentimos que Dios no nos escucha o que Dios no está presente, porque en realidad esas palabras que salen de nuestra boca no tienen sentido. Porque no es nuestra posición ponernos a reclamarle a Dios. Dios había provisto de un sacrificio. Dios hasta el último momento esperó y en ese momento respondió. Y lo que quiero que aprendas
en esta noche es lo siguiente. La noche podría estar muy oscura y el desierto parecerá sin final, pero Dios estará siempre presente para hacer su voluntad. Abraham nunca estuvo solo en este proceso. Dios siempre estuvo atento a cada paso que él dio. Guardó silencio, sí, pero eso no quiere decir que Dios te ha abandonado. A veces creerás que tu oración no está siendo escuchada, o que Dios no está porque tal vez Dios no te habla, o porque tal vez Dios guarda silencio, pero el hecho de que Dios guarde silencio no quiere decir que te ha abandonado, no quiere decir que te ha dejado solo, no quiere decir que no está ahí contigo en la situación que estés pasando, por más difícil, así la noche sea la más oscura y el desierto parece que no tiene un final. Dios está ahí contigo, te está sosteniendo. ¿Por qué? Porque Él estará siempre presente para hacer su voluntad. Tú no estás solo. Tal vez sientas que Dios no está, que no responde tu oración, pero Él está ahí cuidándonos, permitiendo que pasemos por ese desierto u oscuridad para fortalecer nuestra vida. Pero al final hay una provisión. Al final su voluntad será buena, agradable y perfecta. Y se hará realidad en nuestras vidas. Abraham continuó siendo obediente sin importar el dolor, la soledad, la crisis que estaba padeciendo. Él era obediente. Mi pregunta es, en medio de este desierto, en medio de esta situación difícil, ¿estás siendo obediente? ¿O sacas fuerzas para renegar de Dios, para reclamarle a Dios, en vez de ser obediente y seguir haciendo lo que Dios te mandó a hacer desde un principio? Tu oración, tu adoración sigue estando presente, así creas que Él no te escucha. Él te está escuchando. Así tú creas que esa oración no sube del techo y que Dios se fue a atender otros asuntos. Él está ahí escuchándote, pero necesitamos seguir siendo obedientes. Necesitamos seguir haciendo lo que Dios nos está mandando a hacer. Y en medio de la dificultad, en medio del desierto, Dios ha permitido que crucemos por ese lugar, que pasemos por ese lago, que crucemos del otro lado del río, porque Él quiere hacer algo más en nuestras vidas. Y fue lo que sucedió con Abraham. Con esta prueba Dios dijo, ok, Abraham, estás listo. Y vino más promesas, vino en unos versículos después de esto, Dios dice que Dios juró por Él mismo que cumpliría la promesa a su pueblo. Y hasta el día de hoy vemos el cumplimiento de la promesa de Dios a su pueblo Israel, porque Dios juró por Él mismo, por un acto de fe de un hombre que obedeció hasta el final en medio de una situación muy complicada, que tenía todos los argumentos para que emocionalmente sus sentimientos salieran a flor de piel y dijeran, no, Dios, me rebelo, yo no voy a matar a mi hijo. ¿Cómo es que me vas a hacer asesino de mi hijo y tú el actor intelectual? No. Abraham guardó silencio y fue obediente. Y como te decía ahora un momento, me encantó esa parte profética donde Abraham le dice a sus siervos, ahora iré yo solo con el chico, adoraremos y volveremos. Y así sucedió. Así sucedió. Adora. Adora porque el momento donde Dios va a empezar a proveer está cerca. Pero tienes que seguir adorando. ¿Cómo te sientes hoy? Si tal vez te sientes así solo, abandonado por Dios, desechado por Dios, porque crees que no tienes perdón de tus pecados, porque crees que no mereces el amor de Dios, yo quiero darte la mejor noticia que hoy puedas escuchar. Y es que Dios está presente en cada momento de tu vida. Escúchame, no sé cómo te sientes hoy, pero sin importar qué tan mal estés o qué tan mal crees que tú eres,
que no mereces la presencia de Dios en tu vida, si tú has reconocido a Dios como tu Señor y tu Salvador, si has reconocido a Jesucristo como tu Salvador, Dios está contigo. Él está presente en cada momento de nuestras vidas. Él ha prometido bendecirte y lo va a hacer. Él es real y sus promesas son reales. Si tú dices, pero es que Dios me prometió esto y mire lo que estoy viviendo, no te preocupes, que Dios no miente, que Dios no es como nosotros que incumplimos las promesas. Él las cumple, Él las hace realidad y sin importar hoy el panorama, solo mantente firme, confiado de que Dios va a proveer. Dios va a proveer, pero tienes que mantenerte ahí confiado. Tienes que saber que Él está ahí contigo, así no lo sientas, así creas que no te escucha. Hoy te digo, Dios está contigo. ¿Cuál es el desafío que tenemos hoy para terminar, para cerrar esta serie? El desafío es el siguiente, la tarea. Mantente firme, confiando en la promesa de Dios. Él estará presente donde quiera que vayas. Mantente firme y confiando en la promesa de Dios. Ese debe ser tu desafío día a día. Que mañana te levantes y digas, yo hoy me voy a mantener firme en Dios y confiado en la promesa que Dios me hizo. Y tal vez des un primer paso y el panorama cambia completamente, todo se pone en tu contra, empiezan los problemas, las situaciones difíciles, la crisis. No creas que Dios te abandonó, no creas que Dios te mandó solo al trabajo o solo a la universidad. No, Él está ahí. Y si Dios está permitiendo eso que está sucediendo, es porque Él quiere formar tu carácter, es porque Él quiere hacer algo en tu vida, pero debes mantenerte firme. Él estará presente donde quiera que vayamos. Dios tiene promesas para ti. Justamente este Génesis capítulo 12, versículo 2, es la palabra rema que tenemos nosotros como ministerio. Haré de ti una nación grande y te engrandeceré y bendeciré. Bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldicen. Si tal vez tú dices, es que yo no tengo una promesa, ¿no? Yo no sé Dios qué me ha prometido, te invito a que leas Génesis capítulo 12 y te apropies de esa promesa que Dios dio a Abraham, que Dios dio a su pueblo Israel, y nosotros como pueblo adoptivo de Dios tenemos derecho a esa promesa de Dios. Si hoy tal vez tú dices que no sé Dios qué me ha prometido, busca. Empieza por esta promesa y estoy seguro que Dios va a empezar a hablar a tu vida y entonces tendrás de dónde pegarte y mantenerte firme para que Dios cumpla su voluntad y su propósito en tu vida. Vamos a orar. Señor, gracias te damos esta tarde, este día, esta noche, por darnos esta oportunidad hermosa de aprender de tu palabra, de conocerte un poco más, de ver esa soberanía, esa forma en que tú te mueves, en que tú bendices, esa forma que nosotros no entendemos, pero queremos obedecer, Señor, en la que tú te mueves para hacer tu santa y perfecta voluntad, Dios. Padre, hoy sabemos que tú estás con nosotros, que en medio de esta situación que estamos pasando, si es muy difícil, en medio de ese desierto, de esa crisis, tal vez nos hemos sentido solos, tal vez hemos sentido, Señor, que tú no estás. Tal vez, Señor, esta oración a veces sentimos que tú no me estás escuchando, pero hoy confío en lo que dice tu palabra, en que tú eres un Dios omnipresente, en que tú estás siempre en nuestras vidas, en cada situación de nuestras vidas, porque tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Gracias te damos por este tiempo. Yo declaro, Espíritu Santo, que cada persona que está ahí conectado y tú la llenas de tu presencia y son testigos, Señor, de que tú estás presente en cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.